Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Estamos en el año de Clave de Re, un año para regresar, sin retroceder. Conéctate, crece, sirve. 2019, Clave de Re. Continuamos con nuestra predicación de hace 8 días que se llama A Prueba de Fuego. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos de este tiempo tenemos que ser gente a prueba de fuego. Dígale al que tiene a su lado: tenemos que ser gente a prueba de fuego. Hay mucho cristiano flojo en este tiempo, mucho cristiano hipersensible, que no se le puede decir nada, que no se le puede dar una instrucción, que no se le puede llamar la atención por la puntualidad, que no se puede exhortar porque entonces, ay no, en la iglesia no hay amor. Y usted y yo tenemos que aprender que la vida no es fácil y la iglesia es un lugar para usted y yo ser formados en nuestro carácter. Amén. Entonces dígale al que tiene a su lado: deje la hipersensibilidad. Porque algunos cristianos son cristianos panderitos. ¿Usted sabe qué es un panderito o no? Una galletica que venden, que es como explico, polvorosa. Entonces usted llega y la saca del tarro, la parte y se deshace. Y muchos cristianos son cristianos panderitos. Y si de pronto usted tiene a uno al lado, mírelo y dígale: a prueba de fuego, mijo. Porque hay gente muy tocadita. ¿Conoce usted a alguien tocadito? Y si de pronto usted no lo conoce, mírese al espejo, porque a lo mejor usted es bien tocadito. Mi esposa dice que yo soy muy tocadito. Sí, tiene razón y me toca trabajar en eso. Bueno, a prueba de fuego. Dígale al que tiene a su lado: a prueba de fuego. Listo. Entonces hoy quiero hablarles de un tema que empecé hace 8 días, que no nos gusta que nos hablen, pero que es necesario hablar. Porque a veces nos pasan situaciones difíciles que no entendemos, en donde se nos generan dudas e interrogantes, e inclusive ponen a prueba nuestra fe, y son las pruebas. De hecho, hay una canción que nosotros cantamos que dice: pruebas vendrán, y hay personas que no cantan ese pedazo de la canción. Me parece chistosísimo que no lo cantemos, porque el mismo rey David dice: Señor, pruébame. Y si usted es una persona que no le gusta cantar eso, es porque usted aún no ha entendido el propósito de las pruebas. Porque el propósito de las pruebas es para nuestro bien. Dígale al que tiene a su lado: el propósito de las pruebas son para nuestro bien. Lo que pasa es que no nos gusta el dolor. ¿A quién le encanta? Yo quiero ir al hospital y quiero ir al lugar donde más está sufriendo la gente. Yo creo que eso termina siendo una vocación. Hay personas que tienen la vocación de ir a visitar enfermos. Hay personas que tienen la vocación de estar enfrentados con el dolor y llevar consuelo. Yo no tengo esa vocación. Yo voy a un hospital y salgo igual de enfermo a los que estaban allá. En una oportunidad fui a orar por una persona, creo que hace muchos años Viviana Barón se cayó de un caballo. Fui con el pastor Fernando, en ese tiempo el pastor Fernando estaba con nosotros, y fui a orar, y el pastor Fernando, con una discapacidad tremenda, yo fui a acompañarlo para hacer su bastón, y fuimos a orar por Viviana, y yo me desmayé apenas le vi un tubo que le metieron por acá. Si hay personas que tienen la vocación de verdad de atender al que tiene dolor en medio de su circunstancia, entonces definitivamente tenemos que ser gente a prueba de fuego. Entonces voy a recordarles la definición, una de las definiciones de prueba, que es una oportunidad que reta a una persona para demostrar su potencial y madurez. Generalmente, para nosotros ser promovidos, debemos ser probados, y todo aquel que es probado va a ser promovido. Amén. Pero va a ser promovido siempre y cuando esa persona esté dispuesta a asumir la prueba con madurez y asumir la prueba con buen ánimo y estar dispuesto a superar la prueba. Porque aquel
que Dios quiere promover o necesita ser promovido y no pasa la prueba, ¿qué le toca hacer? Repetirla, porque solamente podemos ser promovidos si hemos pasado la prueba. Dígale al que tiene a su lado, para ser promovido hay que ser probado. Y dijimos hace 8 días que es mejor ser promovido por Dios que promovido por los hombres. Muchas veces hay personas que quieren autopromoverse, y aquel que se autopromueve será depuesto, pero aquel que Dios promueve será establecido. Amén. Y dijimos también que hay situaciones en la vida donde aquellas personas que han sido promovidas por circunstancias de la vida caen, son depuestos, necesitan arrepentirse para ser restaurados, y después de ser restaurados producto de un genuino arrepentimiento pueden ser nuevamente promovidos. Amén. Muy bien, vámonos para Daniel capítulo 3 versículos 17 al 30, un evento que conocemos o que de pronto en algún momento hemos escuchado, que es la imagen de Daniel cuando el rey Nabucodonosor manda construir una torre grandísima y da la orden de que todo el mundo tiene que adorar esa torre. Esa torre hace alusión, esa imagen, ese monumento, hace imagen a él mismo. En esa época, en el contexto histórico, los reyes se autoproclamaban a sí mismos como dioses. Y desde luego, pues Daniel era una persona que era del pueblo judío, que para ellos lo más importante, como para nosotros, es que Dios es el único Dios, no hay otros dioses. Entonces, la idolatría, que era adorar un Dios diferente, pues no se concebía en el corazón de un israelita o de una persona que hacía parte del pueblo de Dios. Y vamos a ver qué pasa. Pero en el capítulo 1, antes de que leamos, en el capítulo 1, Daniel había sido llevado por el rey de Babilonia, había sido apresado, siendo del pueblo de Dios, había sido apresado y llevado, y tenía unas cualidades muy especiales, y el rey había determinado que esos jóvenes con capacidades especiales pues debían ser formados para algo especial en el reino de Nabucodonosor. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Entonces yo creo que todos nosotros debemos, en medio de este mundo en el cual vivimos, en medio del sistema en el cual vivimos, un sistema de mentira, de orgullo, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, ¿sí? Nosotros debemos proponernos en nuestro corazón no contaminarnos. Amén. Y vámonos para Daniel 3 versículo 17 en adelante. Entonces dice, había una amenaza: quien no adorara la imagen era llevada a un horno de fuego, ¿cierto? Y mire lo que pasa. Entonces el rey, al ver que Daniel y sus amigos no querían postrarse ante la estatua, se rebelan contra el rey. ¿Por qué? Porque nosotros hablábamos sobre la autoridad y decíamos que toda autoridad ha sido impuesta por Dios, y que nosotros como hijos de Dios debemos honrar la autoridad. Pero cuando la autoridad establecida nos incita a hacer cosas que son contrarias a los principios de Dios, pues ¿qué tenemos que hacer nosotros? Afianzarnos en nuestras convicciones y decir, esto yo no lo puedo hacer. Listo. Entonces versículo 17 dice: si se nos arroja al horno en llamas, responde Daniel, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos su estatua. Un hombre con unas convicciones firmes. Amén. ¿Qué es importante formar en nuestros niños y en nuestros jóvenes? Formar convicciones. ¿Por qué? Porque si nuestros niños y nuestros jóvenes se llenan de conocimiento de las cosas de Dios, pero no tienen
convicciones, ¿qué va a pasar? El mundo les va a dar 3 vueltas. Y entonces yo creo que todos nosotros somos como Daniel en Babilonia, porque vivimos en un sistema como Babilonia, así usted lo quiera negar. Versículo 19. Ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abed-nego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal, y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército mataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el rey? Dio la orden de que calentaran el horno y que además, ¿qué hicieran con ellos? Los ataran. Van a haber muchas situaciones en nuestra vida donde si nosotros damos permiso, vamos a ser atados. Por eso, como Daniel, ¿qué debemos hacer? Proponernos en nuestro corazón no contaminarnos. ¿Qué pasa? Daniel fue atado físicamente, pero miren lo que ocurre. Dice, así fue como los arrojaron al horno en sus mantos, con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediatamente fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno, que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abed-nego, los cuales, atados de pies y manos, ¿cómo estaban? Atados de pies y manos. ¿Qué quiero enseñarles hoy? Que van a haber pruebas en nuestra vida, que son pruebas de fuego, que van a romper nuestras ataduras, que son necesarias para que nuestras ataduras sean rotas. Porque miren lo que ocurre. Y vamos en el versículo 24, 23. Los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. En este momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 hombres los que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno. Es decir, que a veces Dios va a permitir nuestras pruebas. ¿Para qué? Para romper nuestras ataduras sin daño alguno. Amén. Y el cuarto tiene apariencia de un dios. Y mire lo que pasa después. Entonces, versículo 28. El rey los hizo sacar del horno. ¿Y qué pasa? Versículo 28. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron. Se me perdió. Ellos, se me perdió. 27, ¿cierto? 28. Entonces clamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Esas son las convicciones que debemos tener todos nosotros. Por tanto, escuchen esto: yo decreto, ¿habla quién? El rey Nabucodonosor, el hombre más poderoso de la tierra en ese momento. Yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Después de eso, el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abed-nego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. ¿Saben una cosa? Que Dios va a permitir la prueba de fuego. ¿Para qué? Para romper nuestras ataduras sin que recibamos ningún daño. Y además, Dios, en la prueba de fuego, muchas veces vamos a ser probados por el fuego por aquellos que son nuestros enemigos. Pero si nosotros permanecemos firmes en nuestras convicciones, nuestros enemigos y enemigos de Dios van a terminar por el testimonio nuestro adorando a Dios y honrándonos a nosotros. Amén. ¿Usted lo cree o no lo cree? Si no lo cree, es problema suyo. Yo sí lo creo. Amén, porque así es. Entonces diga, si permaneces firme, aquel que es tu enemigo honrará a Dios
por tus convicciones. Amén. Listo. Muy bien, entonces sigamos adelante. Es verdad que en medio del fuego Dios nos protege. Y voy a contarles de algo que parece chistoso, pero que fue real. En alguna oportunidad, la familia de mi esposa hizo un paseo en una finca, en una finca campestre, y estábamos haciendo, o sea, la idea era hacer un asado. Yo no tenía idea de hacer asados. Entonces había un carbón, se había medio encendido, estaba ahí el carbón, salía humo, y había una botella con gasolina. Yo tomé la botella con el frasco con gasolina. Entonces, como no prendía y yo soy un poco impaciente, yo le hacía así, nada, y nada que prendía. Entonces al lado había una pipa de gas y yo cogí el tarro de gasolina y lo vacié en el carbón. La llama se vino por acá, quemó el tarro con gasolina, me quemó el brazo. Inmediatamente toda la familia de mi esposa y mi esposa fueron muy solidarios y dijeron: la pipa, vámonos, mientras mis manos estaban encendidas. Desde luego eso parecía una película de Martes 13. Freddy Krueger detrás de la niña. Inmediatamente me pude, con la misma ropa, pude apagarme, y vaya sorpresa, ni siquiera los vellos de mis brazos se quemaron. Y yo dije: gracias, Señor, porque es verdad. En medio de la prueba de fuego, ni siquiera nuestros vellos se queman, pero las ataduras sí. Amén. Entonces, pruebas que demuestran de qué estás hecho. Y vamos a hacer un pequeño recorderis de la prédica de hace 8 días. Primero, la prueba de las cosas pequeñas. Ustedes la recordaron, ¿cierto? El que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá sobre lo mucho. La prueba de la motivación. ¿Qué te motiva para hacer las cosas? La prueba de la mayordomía. Recordar que no somos dueños de las cosas, sino que somos administradores de lo que tenemos. Que Dios es el dueño de todo. Cuarto, la prueba del desierto. Es decir, una buena actitud en medio del desierto, en donde vemos la provisión de Dios y aprendemos a depender de Dios. Quinto, la prueba de la credibilidad, donde se prueba nuestra integridad, donde es importante la confiabilidad en nosotros. Y la prueba de la autoridad, cómo reaccionamos frente a aquellas autoridades que Dios ha establecido, porque esa prueba de la autoridad, generalmente Dios te prueba con la autoridad porque a lo mejor tú vas a ser promovido como autoridad, pero si tú no eres fiel con la autoridad que Dios te ha puesto, pues finalmente nadie puede ejercer autoridad sin estar sujeto a autoridad. Y vamos a ver la séptima y arrancamos la enseñanza. Esta yo creo que es una de las pruebas más difíciles de todas, y es la prueba del perdón. Porque van a pasar situaciones en nuestra vida muy dolorosas, donde Dios va a probar nuestro corazón a perdonar. Y vamos a tener muchas justificaciones y argumentos para decir: no se merece mi perdón, yo no tengo por qué perdonar, yo no estoy obligado a perdonar. Pero resulta que la Biblia nos enseña que el perdón es el recibir el perdón de Dios es una promesa condicional. Es decir, que nadie puede recibir el perdón de Dios si no está dispuesto a perdonar a otras personas. Y cuando nosotros aprendemos de Dios, ¿qué aprendemos de la naturaleza de Dios? Nosotros, ¿por qué estamos aquí? Nosotros, ¿por qué nos congregamos en una iglesia como esta? Nosotros, ¿por qué hemos sido sanados? ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado con el amor de Dios. Y el amor de Dios nos otorga ¿qué? Perdón. Por eso somos salvos. Usted y yo somos salvos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha perdonado. Amén. El justo murió por los injustos. El justo Cristo, injustos nosotros.
Ninguno de nosotros merecíamos el perdón de Dios. Sin embargo, Dios nos perdonó. ¿Cómo se llama eso? Gracia. La Biblia dice que el amor cubre multitud de faltas. Y para aquellos que no saben, el amor cubre multitud de faltas. Es una representación simbólica de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se rociaba sangre de animales impuros sobre el altar del sacrificio y simbólicamente los pecados eran cubiertos. Y dice la Escritura en el Nuevo Testamento que el amor cubre multitud de faltas. Y el amor necesariamente se evidencia en el perdón. Y van a haber situaciones en donde Dios te va a probar de tal manera que si el problema tuyo es tu amargura, el problema tuyo es que no has perdonado, pues van a haber situaciones en donde tú vas a ser confrontado con situaciones donde necesariamente tienes que haber perdonado de corazón para poder ser promovido y ser apto ante Dios para el encargo que Dios te va a dar. Amén. Muy bien. Hebreos 12, versículo 14 al 15. Hebreos 12, 14 al 15, por favor, vamos a buscarlo todos juntos. Si lo pueden proyectar, les agradezco. Hebreos 12, 14 al 15 para que podamos avanzar. Dice, miren lo que dice: busquen la paz con todos. Es decir, cada uno de nosotros tenemos la paz de Dios. Eso es claro. Y estamos en paz con Él, ¿por qué? Porque hemos sido redimidos. Pero ¿qué dice? Busquen la paz con todos. Es decir, que todos nosotros hemos sido llamados a ser pacificadores. Es decir, todos nosotros debemos ser peace and love. Si alguien quiere pelear con nosotros, no encuentra. ¿Por qué? Porque busquen la paz con todos. Dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero mire lo que dice el versículo siguiente. Asegúrense, dígale al que tiene a su lado, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Es decir, nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios está aquí y yo la voy a alcanzar, pero ¿qué me impide alcanzar esa gracia? De que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. La amargura viene al corazón de una persona producto de la falta de perdón. Y la amargura te lleva a ti y a mí y nos imposibilita ¿a qué? A alcanzar la gracia de Dios. Entonces dígale al que tiene a su lado, hay que perdonar. Pero como dice Neil Anderson, yo no debo, Señor, decirle, Señor, ayúdame a perdonar. No. ¿Qué dice la Biblia? Que el perdón como el amor son una decisión. ¿Cómo vas a pedirle a Dios que, Dios, Señor, si es tu voluntad, perdono? Esa es la voluntad de Dios, que tú perdones y que tú andes en la vida liviano, sin cargas. Entonces, dígale al que tiene a su lado, hay que perdonar. Y les voy a poner un ejemplo. La mayor muestra de perdón en un acto injusto, ¿quién lo demuestra? Jesús. Clavado en la misma cruz, mientras unos se jugaban con unas monedas su vestido y se burlaban de él y decían, tú que dijiste que en 3 días resucitarías, a ver, bájate de la cruz. Se burlaban de él mientras la gente se burlaba de él y él era víctima de un acto injusto que era necesario para salvarnos a todos nosotros. ¿Qué dice Jesús en la cruz? Padre, acaba con estos desgraciados. ¿Qué dice? ¿Dice eso? ¿Qué dice? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces frente a circunstancias injustas
en donde las personas están obrando contra nosotros sin saber lo que están haciendo, porque se están metiendo con un hijo de Dios, nosotros, en vez de decir: Padre, perdónalos porque ellos no saben con quién se están metiendo y lo que están haciendo, sino que nos llenamos de rabia, nos llenamos de odio, permitimos pensamientos de venganza y asumimos actitudes incorrectas frente a la gente. Y después vemos que Jesús hace eso, y después el apóstol Pablo va y persigue la iglesia y lleva cartas y autorizan para que él sea un perseguidor de la iglesia. Era un fanático, y va y sacrifica al diácono Esteban, y él mismo propicia el espacio para que la gente lo apedree y lo lapide como un hereje. Y miren qué dice Esteban: Padre, no les tengas en cuenta ese pecado. Yo pregunto, ¿de quién lo aprendería? ¿De quién lo aprendió? ¿Y por qué nosotros no lo hacemos? Deberíamos hacerlo, ¿o no? Marcos 11:25. ¿Quién tiene una relación con Dios todos los días? ¿Quién tiene un tiempo de oración todos los días? Me imagino que toda la iglesia. Y mire lo que dice: y cuando estén orando, Marcos 11:25, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Hay personas que en medio de la enfermedad, o inclusive les dicen que tienen que ser intervenidos quirúrgicamente, o que tienen que pasar por un procedimiento que es un procedimiento peligroso, les da mucho susto. ¿Por qué? Porque les da susto morirse. ¿Y por qué les da susto morirse? Porque no han perdonado. Entonces voy a aclarar una cosa: al que le da susto morirse, primero es porque aún no ha entendido y no tiene seguridad de salvación. Y segundo, ¿por qué temer si creemos en Jesucristo y somos salvos? Y si tenemos cosas que resolver y nos da temor a la muerte, pues ¿qué deberíamos hacer? Resolverlas. Amén. Porque no hay nada mejor en la vida que caminar liviano. Amén. ¿Cómo se llama esa prueba? La prueba del perdón. Octavo, la prueba de la guerra. No nos gusta la guerra, ¿cierto? Nos hablan de guerra y uy, no. Pero resulta que usted y yo vivimos constantemente en una guerra espiritual. Hay un conflicto cósmico entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, entre la verdad versus la mentira. Entonces, la prueba de guerra, ¿cuál es? Que van a haber situaciones en donde usted y yo vamos a estar sitiados. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado. ¿Saben qué es estar sitiado? Se los voy a poner de la siguiente manera, en el contexto actual. Estar sitiado es que usted tiene problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas económicos, problemas de salud, problemas y 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 problemas. ¿Eso qué es? Estar sitiado. ¿Y eso cómo se llama? La prueba de guerra. Entonces, como estamos en guerra, ¿qué deberíamos usar? Las armas para vencer en medio de la guerra. ¿Y cuáles son las armas espirituales que hay? Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de nuestras fortalezas. ¿Cómo? La oración, el ayuno, la palabra, la adoración, la alabanza, el nombre de Cristo, la sangre de Cristo, velar, huir y muchas otras más.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En medio de la guerra, estando sitiados, utilicemos las armas que Dios nos ha dado. Y si Dios nos da esas armas, usémoslas y veremos los resultados. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios y nos enseña la palabra de Dios a través de la parábola del sembrador, nos enseña que en medio de la guerra se prueba nuestra valentía. Y van a haber situaciones en la vida, aún estando en la iglesia, donde usted va a tener problemas y se prueba el hecho de que usted siga firme en su fe o usted se aparte del Señor. ¿Eso cómo se llama? Se llama la prueba de la guerra. Y hay personas que dicen, sí, estoy firme, como las gelatinas. Firme en la guerra. Amén. Confiado en el Señor y con la seguridad de que Él pelea por mí, pero yo tengo que hacer mi parte. Entonces dice la parábola del sembrador, por ejemplo, yo se los voy a leer, dice: el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, eso pasa con las personas que no tienen ninguna raíz espiritual. Entonces dice, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, problemas o persecución, por ejemplo, que usted le dice a la familia, ay, se volvió evangélico, le lavaron el cerebro, le van a robar la plata en esa iglesia, y empiezan a atacarlo por ese lado. Entonces usted dice, no, yo más bien no voy a la iglesia. Eso es una persona que la semilla ha sido sembrada en pedregales, y como no tiene raíz, entonces ¿qué hace? Los problemas o la persecución a causa de la palabra enseguida los hace apartar de Dios. Y muchas veces alguno de nosotros en algún momento nos ha podido ocurrir. Entonces, quiero expresarles lo siguiente: nunca se nos ha prometido que va a ser fácil, pero sí hay una promesa que la tenemos que guardar en el corazón. Sí se nos ha prometido que Dios estará con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Amén. Se nos ha prometido que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestra esperanza, que Él es nuestra ayuda. Y que si pasamos por el agua, por el fuego, no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros. Amén. Que el agua no nos anegará, ni el fuego nos quemará. Entonces, en Éxodo 13:17, por favor, si me lo pueden proyectar, yo lo voy a leer acá. Dice: cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto. Generalmente nosotros queremos que la prueba pase rápido. ¿Nos ha ocurrido o no? Ay, Señor, ya quítame esto de encima, que ya no lo soporto más. Y la prueba va a durar el tiempo que Dios determine. Y nuestra actitud va a llevarnos en la prueba, si la prueba se alarga o dura el tiempo que Dios tiene determinado. Dependiendo nuestra actitud. Si somos como el pueblo de Israel, quejumbrosos, criticones, cuestionadores, pues la prueba se va a alargar. Y a lo mejor usted nunca salga del desierto. Pero si asumimos una actitud adecuada, pues finalmente la prueba se va a cumplir en el tiempo que Dios ha determinado. Entonces dice: pues pensó, si se les presentara una batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Que muchas veces vamos a tener pruebas que nos van a llevar a pensar, como seguramente en algún momento lo hemos hecho y lo hemos dicho: Señor, ¿pero por qué permites esto? A mí me iba mejor antes. ¿Nos ha pasado o no nos ha pasado? En otras palabras, nos iba mejor en Egipto cuando estábamos en esclavitud que ahora que estamos en libertad, pero estamos en el desierto. Tengamos cuidado con eso. Jeremías 12:5, proyectémoslo por favor y leámoslo. ¿Qué dice? Dice: si los que corren a pie han hecho que te canses,
¿Cómo competirás con los caballos si te sientes confiado en una tierra tranquila? ¿Qué harás en la espesura del Jordán? Es decir, que Dios nunca va a permitir situaciones que tú no puedas resistir. Dios te va llevando poco a poco y Dios va fortaleciendo tu corazón y tu alma para que en medio de las pruebas en donde tú vas a ser promovido para algo mejor, tú puedas pasar la prueba avante, sin inconvenientes, y que finalmente Dios nos dé la victoria. Amén. Noveno, la prueba del tiempo. La prueba del tiempo. En física hay algo que se llama momentum. Momentum. Los matemáticos que están aquí, ingenieros, saben de qué les estoy hablando. Momentum. Resulta que en la vida hay un momentum. Es decir, van a haber situaciones que Dios va a permitir en nuestra vida, que son oportunidades que Dios nos da, que o actuamos con sabiduría o actuamos con necedad y las perdemos. El tema en nuestra relación con Dios no es ser diligente, porque a veces tú puedes ser diligente y no ser guiado por Dios. Y siendo diligente puedes estar en la carne, ¿cierto? O puedes ser una persona que dices, no, pues entonces yo no me adelanto a las circunstancias y yo dejo que Dios obre. No. El tema no es ni adelantarnos a los tiempos, ni dejar pasar la oportunidad. El tema es que Dios nos da consejo. ¿Y la sabiduría qué es? La sabiduría es obrar, decidir, hablar la palabra adecuada, actuar en el momento oportuno, tener las personas, estar al lado de las personas adecuadas para tomar decisiones sabias guiadas por nuestro Dios. Amén. Entonces, un digno ejemplo de esto es la historia de Esther. ¿Recuerdan la historia de Esther? Esther, reina de Persia, siendo judía, una mujer hermosa, llena de gracia. Llegó finalmente después de que el rey de Persia se separa, se divorcia, se separa de su esposa finalmente, porque ella lo deshonra, y él hace un reinado, y en ese reinado queda Esther como reina del imperio persa. ¿Y qué pasa? Hay toda una patraña de una persona que lo que quiere es acabar con el pueblo de Dios. Y entonces hace toda una patraña para que finalmente el rey de Persia firme un decreto que acabe y extermine completamente el pueblo de Dios. Si eso hubiera ocurrido, Jesucristo no hubiera venido a este mundo. Es decir, que es supremamente importante la labor de Esther en el reino. Y llega un momento en que Esther, estando en el reino, Mardoqueo, que era tío de ella, le dice: Esther, hay un decreto, pusieron un tiempo y van a matarnos a todos. Si a usted Dios la puso en el reino, es para algo. Entonces, y muchas veces Dios a usted y a mí nos va a poner en situaciones de autoridad frente a personas importantes, en circunstancias donde son definitivas y pueden ser trascendentales para el reino de Dios y su iglesia, y nosotros no podemos quedarnos callados. Situaciones inclusive en donde Dios nos va a dar la autoridad para que inclusive aquella persona que está en autoridad y está actuando de manera incorrecta, Dios nos pone allí para que nosotros podamos exhortar con respeto. Y dice Esther 4:14,
Lo vamos a leer allí en la pantalla. Dice: si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos. Pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Hay gente que dice: ay, Señor, yo debía haber nacido en la época de Luis XVII, Francia. O yo debía haber nacido en los tiempos de Jesús. ¿Por qué no nací en la época de Simón Bolívar? O hay gente que dice: Señor, ¿yo por qué no nací norteamericano? No nací norteamericano o australiano. ¿O por qué no nací de ojos azules? ¿O por qué no nací de pelo lacio? ¿O por qué no nací de tez blanca? Porque siempre estamos pensando y comparándonos con otros y pensando en que si estuviéramos en otra situación estaríamos mejor, si hubiéramos nacido en otra familia. ¿Por qué nací con este apellido cuando debía haber nacido con otro apellido? Te voy a decir una cosa: Dios no se equivocó al hecho de tú haber nacido en el lugar donde naciste. Amén. Y si vives en Armenia, no es que la cigüeña iba contigo aquí en el pico y de pronto iba pasando por el Quindío y ¡tan! Y se le soltó a la cigüeña y la cigüeña dijo: uy. Estoy hablando en lenguaje figurado para que no me vayan a malinterpretar. ¿Sí? Es decir, que tú fuiste puesto en esta ciudad con un propósito, y en este tiempo, y en el lugar donde estás, y en el trabajo en que estás, y haciendo lo que estás haciendo, y con los dones que Dios te dio, en este tiempo con un propósito. Amén. Pero tienes que ser sensible y obediente a lo que Dios te llamó a hacer en donde Dios te puso. Amén. Gálatas 6:9, busquémoslo en nuestras Biblias, por favor. Gálatas 6:9, y lo vamos a leer todos juntos. Entonces la pregunta es: ¿qué te ha puesto Dios a hacer en el lugar donde tú estás y que tú no has hecho? ¿Hace cuánto trabajas en el lugar donde estás? ¿Y cuántos de tus compañeros de trabajo están viniendo actualmente a esta iglesia o a alguna iglesia? ¿Hace cuánto estás en el lugar donde estás? ¿A cuántos has influenciado con tu testimonio? ¿A cuántos les has regalado una Biblia? ¿O te has propuesto de pronto enviar una promesa o dar un consejo bíblico a una persona cuando lo necesite? ¿Por cuántos has orado? Porque yo creo que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Si Dios te puso en un lugar, es para algo. Porque la Biblia dice que nosotros somos luz en medio de tinieblas. Y no somos luz para estar escondidos. Somos luces para ser puestos en un lugar alto que todo el mundo vea. Amén. Para que el nombre de Dios sea glorificado a través de nuestras buenas acciones, dice la Biblia. Y vámonos a Gálatas 6, versículo Gálatas 6:9. ¿Cuántas personas alrededor de nosotros se han muerto y nosotros no les hablamos del Señor? ¿Cuántas veces el Señor nos ha puesto en el corazón un regalo, una llamada, una visita, y no hemos sido obedientes? ¿Saben por qué? Porque no hemos sido obedientes, porque hemos sido orgullosos, porque ponemos por encima de nosotros, por encima las prioridades nuestras y no las prioridades de Dios. Y a veces nos escudamos en el hecho en que la persona no lo necesita. ¿Para qué lo voy a hacer si a lo mejor no me presta atención? Eso no es problema tuyo. Obedece a Dios y haz lo que Dios te ha llamado a hacer. Y dice Gálatas 6:9, por favor, si lo podemos leer todos juntos, leámoslo. Gálatas 6:9, ¿qué dice?
no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo, oiga, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo, ¿eso qué es? La prueba del tiempo. Porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. ¿Cuándo cosecharemos? A su debido tiempo y siempre y cuando no nos demos por vencidos. Amén. Y por último, la prueba del señorío. Si Dios no es Señor de todo, Dios no es Señor de nada. Dios lo quiere todo de ti y de mí. Dios no quiere las sobras que caen de la mesa. Muchas veces seguimos a Jesús y le ponemos condiciones. Señor, si me das esto, yo hago esto. Si me ayudas con esto, yo doy esto. Y la Biblia dice que Dios es soberano y además es rey sobre todo señorío. Y dice Lucas 5, 4 al 7, si me lo pueden proyectar, dice lo siguiente. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas, echen allí las redes para pescar. ¿A quién le está diciendo? Jesús le está hablando a Pedro. ¿Pedro qué hacía? Era pescador. ¿Quién le estaba dando la orden? Jesús. ¿Jesús era pescador? No. Pero Jesús, ¿qué era? Dios. Muchas veces nos escudamos en que nosotros sabemos hacer muy bien las cosas, Dios nos da una orden y nosotros creemos que sabemos más que Dios. Versículo siguiente. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero hace una pequeña pausa. Simón recuerda quién le estaba hablando. Y muchas veces nosotros podemos ser instruidos por Dios, inclusive refugiarnos en el hecho de que nosotros sabemos hacer muy bien las cosas, pero en medio de esa reflexión podemos decir, sí, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Versículo 6. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Versículo 7. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. ¿Y sabe una cosa? Pedro termina diciendo: Señor mío, Dios mío, tú eres el Señor. Y es por eso que Pedro dice: ¿a quién más iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Es por eso que después de Pedro haberlo negado, de haber tenido un encuentro con él, recuerda todo lo que vivió con Jesús y dice: Señor, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y así termina la vida del apóstol Pedro, reconociendo el señorío de Cristo. Por último voy a leerles Josué 1, 6 al 7 y después el 9, y está en la imagen, y quiero que todos lo leamos, por favor, porque esto es lo que quiero que se lleven en su corazón. Porque si queremos ser gente a prueba de fuego, tenemos que tener en claro esto. Sé fuerte y valiente, nos dice el Señor a todos nosotros. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza. ¿Para qué? Para obedecer. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Y vamos a orar. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por recordarnos que tenemos que ser gente a prueba de fuego. Bendecimos hoy tu nombre, Señor. Gracias por todas las pruebas que nos han ayudado a crecer. En el nombre de Jesús. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias
Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.